Hoy vamos a ocuparnos de uno de los temas centrales de la lógica informal, que es las falacias no formales, es decir, esos errores de razonamiento que cometemos en la vida cotidiana. Veremos distintos tipos de falacias y nos preguntaremos al final hasta qué punto son evitables esas falacias o errores de razonamiento. ¿Por qué es tan importante este tema? Sobre todo porque esta habilidad de identificar y de deshacer falacias es esencial en todo tipo de conversación y discusión. Nuestras conversaciones cotidianas, nuestras discusiones sobre distintos temas están llenos de falacias, pero hay que clarificar primero qué es falacia, qué significa el término falacia y cuáles son las falacias que deben ser identificadas y disueltas en la medida en que eso sea posible, pero eso no lo logramos sin más. Toca examinar con cuidado cuáles son e identificar por qué son falacias. Entonces, lo que voy a presentar a continuación no es más que alguna información y explicación general que nos permita reconocer y clasificar esas falacias no formales. Voy a empezar aclarando el término mismo, falacia. Voy a presentar distintas formas de falacias que hay en nuestras conversaciones y en nuestras discusiones, y terminaré, como ya decía, con una reflexión breve sobre qué tan posible es evitar estas falacias. Ahí están los 5 temas que iremos abordando en 5 videos cortos seguidos. El primer video es este, en donde me centraré en qué es una falacia, para luego ocuparme en los videos subsiguientes de las falacias de relevancia, las falacias de presunción, las falacias de ambigüedad y la pregunta por la posibilidad de evitar las falacias. Entremos pues en materia. ¿Qué es una falacia? Si uno busca en el diccionario, la palabra falacia se aplica de un modo general a cualquier idea equivocada o cualquier creencia falsa. A veces decimos que nos están diciendo muchas falacias y todo lo que decimos es que nos están diciendo cosas que no son ciertas, que esas ideas que nos presentan están equivocadas. Sí, ese es un sentido general de falacias. Sin embargo, en lógica tiene un sentido más estricto. Una falacia es un error en el razonamiento o en la argumentación. Razonamos mal por distintas razones, nuestras argumentaciones son inconsecuentes, débiles, inaceptables, porque incurrimos en errores. Entonces, una falacia, para decirlo en términos simples, es un error lógico. Pero el razonamiento falaz tiene una característica que es muy importante, y es que si bien es lógicamente incorrecto, porque en ese modo de razonar hay una inconsistencia lógica, como iremos viendo poco a poco, sin embargo, esa forma de razonar suele ser muy persuasiva. Es decir, se trata de razonamientos que son incorrectos, pero que parecen correctos. Aunque si uno los mira con cuidado, se da cuenta de que detrás de ellos hay un error, un engaño. Entonces, un razonamiento falaz es lógicamente incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. Por eso resulta tan engañoso. ¿Qué tipos de falacias hay? Hay 2 tipos básicos de falacias: las falacias formales y las falacias informales. Las falacias formales son las que violan alguna regla de la lógica formal. Ya vimos en alguna ocasión algunas falacias formales, como las que ocurren en el caso del silogismo. Un silogismo de 4 términos o un silogismo donde de 2 premisas negativas se pretende concluir algo. Eso es una falacia formal. Ese es un razonamiento incorrecto desde el punto de vista formal. Pero por otro lado están las falacias informales o no formales,
que son falacias que se presentan en la vida cotidiana y que son errores en los que caemos una y otra vez, a veces simplemente por descuido, por inadvertencia, porque no ponemos atención a lo que nos dicen o a lo que nosotros mismos decimos, a veces porque nos engaña el lenguaje con sus ambigüedades, por muchas razones distintas. Aquí solo nos vamos a ocupar de las falacias no formales. Y dentro de esas falacias no formales hay tres tipos o tres categorías básicas de falacias no formales. Las falacias de relevancia, las falacias de presunción y las falacias de ambigüedad. ¿Qué son las falacias de relevancia? Son esas falacias que se constituyen cuando el razonamiento falla porque las conclusiones no se pueden extraer de las premisas dadas. No hay una conexión suficiente entre las premisas y las conclusiones que pretendo sacar de ellas. O simplemente las conclusiones no se siguen de las premisas que hemos puesto. Falla la relevancia, que es la conexión que debe haber entre premisas y conclusiones. Pero hay también falacias de presunción, en las cuales el razonamiento falla porque no da razones adecuadas para la verdad de las conclusiones, porque en las premisas hay algo que estamos suponiendo que no es claro, que es incierto, que es muy discutible, o a veces que es abiertamente dudoso, ¿cierto? Son falacias de presunción porque hay hemos aceptado un supuesto que de golpe no es conveniente aceptar. Entonces, en una falacia de presunción el razonamiento falla porque hay una suposición inadecuada. En tercer lugar están las falacias de ambigüedad, que surgen de imprecisiones en el uso del lenguaje, por el tono que usamos, porque a una palabra le damos sentidos distintos y no está claro cuál es el sentido, porque con una palabra queremos referirnos a una cosa y en realidad nos estamos refiriendo a otra. Voy a presentar esos tipos de falacias en los videos que vienen a continuación. Las voy a nombrar, cada una de estas falacias, voy a dar una explicación sencilla con algunos ejemplos ilustrativos de cada caso y en muchos casos, sobre todo en las falacias de relevancia, aunque también en alguna de las falacias de presunción, utilizaré su nombre en latín. La razón es muy sencilla. Muchas de estas falacias originalmente quien las descubrió y quien las explicó en primer lugar fue Aristóteles en su libro Las refutaciones sofísticas. Pero luego otras falacias se fueron descubriendo y en la Edad Media se le pusieron nombres en latín. Entonces los lógicos del medioevo hablaban, por ejemplo, del argumento ad hominem, dirigido contra la persona, contra el hombre. Y entonces, cuando uno traduce los nombres de esas falacias a una lengua, el inglés, el español, etcétera, se suele conservar también su nombre en latín con el que es universalmente conocida esa falacia. Bien, vamos a entrar en materia y empezaremos a continuación en el siguiente video con las falacias de relevancia.